Hemos hablado desde deforestación hasta los retos que van a enfrentar por cambio climático los alcaldes del país en los siguientes 35 o 40 años. No son retos de poca monta, son en realidad esfuerzos mayúsculos que le imponen al Estado la necesidad de actuar articuladamente para lograr muchas de las cosas que se han debatido aquí hoy. Tenemos, por ejemplo, que tener unos análisis bastante exhaustivos, tenemos que entender la naturaleza de los problemas que hoy enfrentamos, y para esos efectos, con el concurso o sin el concurso de consultores internacionales, necesitamos precisión absoluta en los diagnósticos que se hagan. Además de eso, se requiere el diseño de políticas muy certeras, de políticas ajustadas a la magnitud de los problemas que enfrentamos, y eso, como ya lo mencionó el procurador, lo hace ya el DNP y el gobierno nacional a través de diferentes entidades. De pronto es en la implementación donde fallamos a veces, y todos esos planes que se confeccionan con cuidado absoluto terminan frustrándose porque en la etapa de implementación y posteriormente supervisión las cosas no funcionan como deberían. En ese contexto, la Superintendencia de Servicios Públicos ha venido sufriendo, diría yo, una transformación en el último año. Hemos querido imprimirle una nueva cara a la superintendencia, construir sobre los esfuerzos de los superintendentes que nos antecedieron en los últimos 22 años y darle una nueva identidad a esta superintendencia, ponerla al servicio de esos dos conceptos, economía circular y seguridad hídrica. Para esos efectos, aparte de unas reformas administrativas internas, hemos reforzado significativamente nuestro equipo de investigaciones. Tenemos un grupo de funcionarios de las más altas calidades profesionales y humanas que ya están visitando los diferentes acueductos del país, que están visitando rellenos sanitarios, que tienen ya la tecnología para entender cómo se están administrando estos recursos, y a eso hay que sumarle necesariamente las nuevas facultades que tiene la superintendencia. Hemos hablado con Andesco en diversas oportunidades. Es indispensable que esta superintendencia tenga lo que coloquialmente se llama los dientes para poder disuadir a prestadores que quieran hacer las cosas mal. Al mismo tiempo, insisto mucho en esta idea, la superintendencia tiene que tener mucha mesura en la manera en que se ejercen esas facultades. Con el altísimo poder que nos dio el Plan Nacional de Desarrollo de imponer multas hasta por 100.000 salarios mínimos, viene para nosotros la inexorable responsabilidad de que esas facultades se ejerzan con el mayor cuidado posible. Por eso, desde esta administración promovimos un decreto que reglamentara el artículo 208 del Plan Nacional de Desarrollo. Ese decreto se expidió hace apenas un par de días. El 7 de julio de este año, el decreto 1158 introdujo unas reglas de dosimetría sancionatoria, se los traduzco al castellano, unas reglas que nos permitirán saber qué multas le corresponden a cada infractor y a cada infracción. Por ejemplo, una multa o una infracción, que no ponga en riesgo el sistema de servicios públicos nacional no puede exceder de cierto monto. No tendría sentido, por ejemplo, imponerle una multa de 70.000 millones de pesos a un prestador que incumplió alguna formalidad, que nunca tuvo la vocación de poner en riesgo la prestación de un servicio público. Eso es impensable, y por eso nosotros mismos promovimos unos límites que hoy por decreto ya rigen la actividad de la superintendencia. Sin embargo, cuando se produzca alguna falta grave que ponga en riesgo la prestación del servicio, que afecte estos conceptos importantísimos de economía circular y seguridad hídrica, pues ahí tendremos que actuar con contundencia para evitar que esa clase de conductas haga carrera en el país y ahí sí estemos en problemas importantes. Por eso la importancia de este decreto que quisiera resaltar hoy. Anótenlo, el 1158 es bastante sencillo, el decreto tiene 6 o 7 páginas, acoge las principales tesis de la OCDE sobre imposición de multas, incluido un factor que nos parece determinante. La superintendencia tiene que tener en cuenta la capacidad económica del prestador sancionado al momento de definir el monto de la multa. Sería un despropósito, por ejemplo, imponerle a un prestador una multa que lo deje en una causal de disolución por pérdidas, o una multa que vaya mucho más allá de la capacidad económica del prestador correspondiente y ponga en riesgo, por ejemplo, su plan de inversiones. Por eso quiero hacer énfasis en este decreto.
Y como parte del reforzamiento de la superintendencia, hay una última cosa, si me tienen un poco de paciencia, que quisiera contarles. En algunas áreas de supervisión de la superintendencia es bastante ineficiente desplegar equipos humanos para hacer las investigaciones que correspondan. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha ido a un relleno sanitario alguna vez. Es una experiencia bastante cruel para las personas que visitan el relleno. Tienen que adentrarse allá, combatir moscas, legiones de moscas, sufrir unas condiciones realmente difíciles para hacer una inspección ocular de la manera en que se está haciendo el cubrimiento de basuras y la disposición de lixiviados y otras cosas. Además de lo difícil que es esa experiencia para un funcionario público, hay una situación adicional, y es que la inspección ocular por lo general no es suficiente para detectar anomalías. Es muy difícil saber, por ejemplo, si todas las torres están bien administradas, si el cubrimiento se está haciendo bien con una simple visita, un recorrido por un relleno sanitario. Por eso, nuestra más reciente iniciativa, que pusimos en marcha hace apenas un par de semanas, despliega drones equipados con unas cámaras especializadas para reemplazar a los operadores humanos en estos procesos de inspección. Se acabaron las visitas de funcionarios de la superintendencia, los veo sonrientes acá por la noticia, se acabaron las noticias de los funcionarios de la superintendencia de los rellenos sanitarios. Lo haremos con drones, por una fracción del costo. Esto es muchísimo más barato que enviar funcionarios en comisión y con un alto grado de efectividad. Detectaremos las anomalías inmediatamente con una sola fotografía aérea que tome uno de nuestros drones. Les cuento esto para que se hagan una idea de las iniciativas que hemos desplegado desde la superintendencia para asegurar que ese último eslabón de la cadena, la implementación, supervisión de las diferentes iniciativas que diseñe el Estado, que todo eso se pueda hacer adecuadamente. Pero tengo que confesar que los esfuerzos unilaterales de la superintendencia son a todas luces insuficientes para lograr esos objetivos tan importantes que se han debatido hoy durante casi 9 horas. Es indispensable entonces que la superintendencia trabaje de la mano con las diferentes entidades del Estado para lograr esos fines. Y aquí les doy un par de ejemplos. El sistema institucional colombiano ha fraccionado la regulación de la supervisión en materia de servicios públicos domiciliarios. Tanto la CREG como la CRAC emiten unas resoluciones, una reglamentación específica que después tiene que hacer cumplir la superintendencia. Si no hay una articulación perfecta, si no hay un diálogo fluido y permanente entre las comisiones de regulación y la superintendencia de servicios públicos, cualquier sistema de regulación está llamado al fracaso. Si la superintendencia no forma parte de ese binomio entre comisión de regulación y supervisor, las cosas simplemente no pueden funcionar. Estamos ante un sistema de regulación de facto si el supervisor no funciona. Y viceversa, si la superintendencia funciona muy bien y las comisiones de regulación no están haciendo su trabajo, el sistema de igual manera se quebranta y no tiene ninguna vocación de éxito hacia el futuro. Por eso es importante que se estrechen esos lazos entre el regulador y los supervisores. Eso es apenas obvio, pero quisiera darles un segundo ejemplo de una experiencia que para nosotros fue o ha sido inesperadamente fructífera. Es la relación que se ha entrabado con la Procuraduría General. Desde que comenzamos a hablar con el señor delegado Leandro Ramos, hemos encontrado terreno fértil para lanzar estrategias conjuntas que permitan resolver problemas y evitar crisis antes de que ellas ocurran. Hoy por la mañana les hablé del caso de Santa Marta, también está el caso de Valledupar que mencioné, y hay varios otros que tenemos ya identificados en los que el trabajo conjunto entre la Procuraduría y la Superintendencia pues tiene mucha más virtualidad de producir frutos que el trabajo unívoco de cualquiera de esas dos entidades. Yo por eso celebro la visión del Procurador Delegado en invitarnos a la mesa, en permitirnos trabajar junto con la Procuraduría para lograr estos fines que ya hemos mencionado. Solo con esa labor mancomunada podemos lograr cumplir siquiera un porcentaje de las metas que se han trazado hoy. Como ya lo dije, no son de poca monta. Yo espero, para terminar, que las discusiones que hemos sostenido hoy nos sirvan de ilustración y de guía
para poder evitar todos los escenarios catastróficos que nos han mostrado hoy y que solo ocurrirán si el Estado no actúa de manera concertada y decidida para asegurar ese fin constitucional que trae el artículo 365 de la Carta Política, en el sentido de que los colombianos deben tener acceso a servicios públicos eficientes y de calidad. Muchas gracias.